19. Las pruebas. Tras la victoria de la Federación de Comercio en el Senado, Felucia, Murcana y otros antiguos planetas clientes se convirtieron en miembros de la República, firmes en su lealtad a las necesidades de la Federación de Comercio, mientras que Pax Tem y un puñado de senadores similarmente decepcionados rehuían a Palpatine, acusándole a él y a Naboo de haber sido comprados por el cártel. La mayoría del Senado desechó la cuestión con un encogimiento de hombros. Palpatine era nuevo en el juego y, de hecho, estaba meramente expresando los deseos del rey Tapalo. Lo que era más importante, dar asiento a nuevos miembros significaba nuevos ingresos y oportunidades adicionales de soborno. Ron Harkin le dio las gracias personalmente a Palpatine por no mencionarle en su discurso al Senado. Conmovido por la interpelación de Palpatine, el canciller supremo Darus envió un mensaje personal declarando que le estaba dando instrucciones al comité judicial para que utilizara sus poderes de amplio espectro para aclarar el asesinato de Kim. Plagueis estaba complacido con el resultado, dado que era solo una cuestión de tiempo que los planetas recién sentados se encontraran cogidos por la República por una mano y por la Federación de Comercio por la otra, sujetos a los impuestos de la primera y explotados por la última. La receta perfecta para el resentimiento. Los dos Sith no se encontraron en persona, pero Plagueis notificó a su aprendiz que los otros Moons y él permanecerían en Coruscant durante el futuro próximo, principalmente para asistir a la iniciación de Lars Hill en la arcana Orden del Círculo Inclinado, muchos de cuyos miembros eran regulares en las reuniones de Sojourn. Para Darth Sidious, las semanas que siguieron a la votación fueron un regreso a los negocios como de costumbre. Con el Senado todavía en sesión, pasaba la mayor parte de sus días en la rotonda y la mayor parte de sus noches continuaban explorando Coruscant, a menudo en compañía de Pestache y Doriana. En secreto, continuó con su entrenamiento Sith, aceptando la ausencia de una guía real de su maestro como una señal de que se pretendía que avanzara por sí mismo. Y así lo hizo, profundizando en muchos de los textos antiguos que Plagueis había descartado como sin valor, incluyendo tratados sobre brujería Sith y construcción de holocrones. Hacia el final de la tercera semana, contactó con él un integrante de un consorcio de energía conocido como Silvestri Trace Power. En varios intercambios por comunicador, el intrigante, un zulustano, dejó claro que el senador Palpatine tenía mucho que ganar al abogar por Silvestri Trace Power en el Senado, y sugirió una reunión para discutir los términos. Sidious probablemente no se suponía que debía indagar profundamente en los orígenes de Silvestri Trace Power, ni tener éxito en descubrir modos de abrirse camino a través de los bloqueos que el consorcio había construido para impedir tales investigaciones, pero lo hizo y quedó intrigado al descubrir que Silvestri Trace Power había sido una vez una compañía fantasma creada por Recursos de Combustible Silo que tenía su base en Malastare. Sospechando un intento de tenderle una trampa, Sidious aceptó un encuentro diurno, la localización del cual solo sirvió para elevar más sus sospechas. A diferencia de los restaurantes de los niveles superiores, frecuentados por la multitud política, el Brillo Seda estaba en un distrito de los niveles inferiores, conocido coloquialmente como PDLU, que la mayoría de los seres tomaban por la periferia de los Uskru, pero que para los mejor informados significaba el peligro de los Uskru, un área que se aburguesaba lentamente, a la que solo se podía llegar en el tren magnético núcleo profundo, que había sido una vez la guarida de bandas callejeras, asesinos en serie, agresores, ladrones y otros oportunistas de los bajos fondos en un planeta cuyos fondos eran excepcionalmente profundos. Con los residentes atacándose principalmente unos a otros, la policía veía pocas razones para patrullar e incluso las cámaras de seguridad eran escasas, ya que eran robadas frecuentemente y desmontadas por sus piezas. Aún así, el riesgo de trifulcas o del asesinato atraía a las multitudes de la rotonda y no era inusual encontrarse con un senador o una ayudante de visita por el PDLU entremezclándose con seres oscuros, entregándose a las sustancias proscritas
y flirteando con el peligro. Sidious consideró llevar a Pestache y Doriana, pero al final rechazó la idea. Al no recibir ningún entrenamiento formal con Plagueis, estaba ansioso por ver lo que podía hacer por sí mismo. Constreñido y sacudido por el paso frecuente de los cercanos trenes magnéticos, el brillo seda satisfacía lo que parecía como una multitud local. Vestido para la ocasión, como lo estaba Sidious, el intrigante zulustano estaba esperando en una mesa en un rincón, con la espalda a una pared adornada con holoimágenes baratas. Solo otras 6 mesas estaban ocupadas, principalmente por parejas no humanas, y estaba atendido por 3 torpes camareros humanos y un barman Doug. Música jazz instrumental, apenas audible, flotaba en el aire que tenía una gran necesidad de ser reciclado. Sidious adoptó una expresión inocente de ojos muy abiertos mientras se sentaba frente al zulustano. Empezaron a hablar de un modo general sobre los sucesos actuales y los asuntos del Senado, antes de que el intrigante llevara a la conversación hacia la necesidad de Sylvester Trace Power de la aprobación para expandir sus operaciones a lo largo de la ruta de comercio Rima. Las bebidas y los entremeses fueron encargados una y otra vez, y antes de que pasara mucho tiempo, el interés de Palpatine empezó a menguar. «Creo que puede usted haber sobrevalorado mi valía para Sylvester Trace Power», dijo al fin. «No soy más que la voz del regente de Naboo». El zulustano movió su pequeña mano en un gesto de desprecio. «Y yo creo que se infravalora. Su pequeño discurso en el Senado le puso en el mapa, senador. Los seres están hablando de usted. Sylvester Trace Power cree que puede serle usted de gran utilidad». «Y a mí mismo», dijo usted. «Naturalmente», empezó el zulustano, pero Sidious le interrumpió. «De hecho, no está aquí para reclutarme». Moviendo la mano negligentemente, repitió: «No está usted aquí para reclutarme». El zulustano parpadeó con confusión. «De hecho, no estoy aquí realmente para reclutarle». «Entonces, ¿por qué estamos aquí?» «No sé por qué estamos aquí. Me dieron instrucciones de que me reuniera con usted». «¿Quién le dio las instrucciones?» Yo... Sidious decidió no presionarle demasiado duramente. ¿Qué estaba diciendo? De nuevo, el zulustano parpadeó. Estaba diciendo... ¿Qué estaba diciendo? Ambos se rieron y tomaron un sorbo de sus bebidas. Al mismo tiempo, Sidious utilizó la fuerza para mover el delantal de uno de los camareros justo lo suficiente como para revelar la empuñadura de la pequeña pistola láser oculta que el hombre llevaba en la cintura. Levantando su vaso para pedir que se lo llenaran, hizo lo mismo a otro de los camareros, cuyo delantal ocultaba un arma idéntica. Ambas habían sido fabricadas por Blash Tech, pero no para consumo común. La serie E1-9, llamada apropiadamente Patada Veloz, estaba disponible solo para los miembros de élite de Seguridad Santé, con cuartel general en Liana. «Habría hecho mejor en frenar», dijo con una torpeza a propósito. «Creo que estoy un poco mareado». El comportamiento del zulustano cambió, aunque casi imperceptiblemente. «Solo necesita algo más de comida». Deslizó un menú por la mesa. «Elija lo que desee. El precio no es un problema». Se puso en pie. «Si me disculpa un momento, lo pediremos tan pronto como vuelva». Sidious notó que el zulustano no era el único en ponerse en pie. Bajo las órdenes en voz baja de los camareros, los clientes estaban pidiendo sus cuentas y saliendo. En unos momentos, él sería el único cliente del brillo seda. Mientras se giraba ligeramente en su silla para mirar al rincón de la habitación, un escenario empezó a aparecer en su imaginación. El zulustano, la conexión de Sylvester Trace Power con Malastare, agentes de seguridad Santé, incluso el barman Doug. Sus asuntos no eran con él, sino con los holdings Damask. No le estaban tendiendo una trampa para un alegato eventual de corrupción. Se estaba desarrollando un engaño muchísimo más siniestro, y su interés se renovó inmediatamente. Su primera idea fue que ellos habían intentado drogarle. Sus investigaciones de la brujería Sith
le habían enseñado cómo anular los efectos de muchas pócimas y venenos, una práctica que había llevado a cabo rutinariamente antes incluso de que se hubiera sentado a la mesa. Quizás, entonces, estaban esperando a que se derrumbara hacia adelante y que perdiera la conciencia o que echara espuma por la boca y se estremeciera con espasmos. Justo cuando estaba pensando que era su habilidad para actuar lo que iba a ser puesto a prueba, dos de los camareros se acercaron a él, mostrando ahora sus armas discretas pero poderosas. «¿Alguien quiere tener unas palabras con usted, senador?», dijo el más alto de la pareja. «¿Aquí?», dijo Sidious con confusión aparente. El otro hizo gestos hacia una puerta. «Por allí». Sidious enmascaró su sonrisa. El brillo seda tenía una sala trasera. Se puso en pie torpemente, inclinándose deliberadamente hacia uno de los hombres de seguridad, evaluando su temperatura corporal, la velocidad de su corazón y su respiración. «Estoy ligeramente borracho. Puedo tener que contar con usted para apoyarme». El hombre hizo un sonido de exasperación, pero permitió que Sidious colocara un brazo en su hombro. «Qué fácil sería», pensó, mientras la oscuridad empezaba a elevarse en él, ardiente y hambrienta, gritando por asumir el control de su cuerpo y liberarse a sí mismo. Romperles los cuellos a los dos, arrancarles sus corazones latiendo de sus pechos, lanzarles y pegarles contra las paredes, derrumbar todo el lugar de olor acre sobre sus cabezas. Pero no lo hizo. Necesitaba reunirse con su secuestrador. Necesitaba descubrir los nombres de todos los responsables. Necesitaba probar ante su maestro que era diestro y capaz, un auténtico Lord Sith. La habitación trasera tenía una segunda puerta que se abrió a un corredor oscuro que llevaba hasta un antiguo turboascensor. Empujado hacia adelante por los guardias, Sidious calculó la distancia que habían recorrido desde el brilloseda al turboascensor. Guardó silencio cuando empezaron a elevarse y dedicó su atención a calcular su velocidad de subida. Estimó que se habían elevado 50 niveles cuando el turboascensor se detuvo, depositándoles en un corredor tan envejecido como el primero, aunque más ancho, embaldosado e iluminado por portalámparas en la pared. Quizás era un corredor de mantenimiento para las mónadas de arriba, aunque todavía demasiado abajo en lo que constituía lo más profundo de los subcimientos. Los hombres de seguridad Sancté le guiaron hacia el norte a través de un tramo del suelo de permacreto manchado hasta una intersección donde un deslizador para 4 personas estaba en ralentí, con un rodiano pesadamente armado en los controles. «Este no es de Sancté», se dijo a sí mismo Palpatine. «Un mercenario o un asesino independiente». Empujado toscamente hacia el asiento trasero del deslizador, se le recordó que no hiciera nada estúpido. Conteniendo el impulso de revelar que ellos ya lo habían hecho, continuó haciéndose el secuestrado intimidado, encogiéndose en el asiento, con las manos enlazadas en su regazo, evitando el contacto visual. El deslizador viajó hacia el este con una velocidad moderada hasta la primera intersección y entonces giró en dirección al distrito del gobierno y reasumió la misma velocidad durante más tiempo. Sidious calculó que estaban a unos 20 niveles o así por debajo de los remotos edificios del Senado, cuando el deslizador giró hacia el oeste por un corredor incluso más ancho hacia un distrito como los planos o los talleres, una especie de planicie industrial muy por debajo de la meseta del gobierno, dominado desde el lejano norte por el templo Jedi y los campos de aterrizaje horizontal del espaciopuerto Pius Dea, y hacia el sur por los recibloques y las torres comerciales del distrito Fobosi, donde Plagueis estaba asistiendo a la iniciación de Lars Hill en la Orden del Círculo Inclinado. El piloto rodiano del deslizador les dejó en una cabina de turboascensor antigravitatorio. Mientras pretendía temblar de miedo, Sidious había llegado a una conclusión adicional. El hecho de que sus secuestradores se habían tomado muchas molestias para mantenerle lejos de la visión del público, lo que significaba que el plan requería que fuera retenido por un rescate o que fuera ejecutado clandestinamente en vez de públicamente. El ascensor les llevó hasta un área de atraque en un nivel medio de una fábrica abandonada, donde varios guardias más estaban esperando.
La luz del día, oblicua y llena de partículas, fluía a través de las enormes ventanas que todavía tenían que ser rotas por las bandas que gobernaban en los talleres, atacando a cosas que habían sido consideradas como sin valor cuando los propietarios de la fábrica habían abandonado Coruscant hacia planetas menos costosos en el borde medio o exterior. Los humanos que retenían a Sidious le forzaron a sentarse encima del cuerpo cuadrado de un droide de energía volcado. Un holoproyector portátil fue colocado en posición delante de él y una parrilla de transmisión fue colocada bajo sus pies. Uno de los guardias de Sancté pasó un momento activando el proyector y luego se hizo a un lado mientras una imagen débilmente azul, a tamaño real, del senador Pax Tem del Protectorado Gran tomó forma encima. Tem estaba vestido con una capa ricamente brocada y una túnica de brilloseda recogida con un cinto ancho. La calidad estable y de detalles precisos de la imagen sugería que su fuente era Coruscant o un planeta del núcleo cercano, en vez de Malastare. Nos disculpamos por no haberle proporcionado un asiento más apropiado para su puesto, senador. Sin duda, el jefe de la casa Palpatine está acostumbrado a un ambiente más cómodo. Sidious rechazó la furia y la intimidación por la irritada curiosidad. ¿Es este el punto en el que se espera que pregunte por qué he sido secuestrado? Los troncos oculares de Tem se alargaron. ¿No está interesado en lo más mínimo? Asumo que esto tiene algo que ver con la abstención de Naboo en la votación. Esa es con certeza parte de la razón. Debería haber votado como lo habría hecho su predecesor, senador. Esas no fueron mis instrucciones. Oh, estoy seguro de eso. Sidious cruzó sus manos sobre su pecho. ¿Y el resto de ella? Tem se frotó sus manos de 6 dedos con ansiedad. Esto tiene menos que ver con usted que con los seres a los que sirve. En cierto modo, es simplemente su mala suerte la que ha hecho que se encuentre usted en medio. No creo en la mala suerte, senador, pero me lo tomo como que quiere decir que mi secuestro es un acto de retribución, y con eso demuestra que el Protectorado Gran está dispuesto a emplear las mismas tácticas utilizadas por aquellos que ordenaron el asesinato de Vidar Kim. Tem se inclinó hacia la cámara que estaba transmitiendo su imagen y permitió que la furia retorciera sus rasgos. Dice usted eso como si todavía fuera un misterio, cuando ambos sabemos que el asesinato no fue ordenado por la Federación de Comercio, sino por su amo Moon, por Ego Damask. La expresión de Sidious no cambió. Él es difícilmente mi amo, senador. De hecho, apenas le conozco. Él le saludó delante del edificio del Senado como a un amigo íntimo. Estaba extendiendo su saludo a los 2 maestros Jedi con los que resultó que yo me encontraba. El dedo índice derecho de Tem se clavó en el aire. No se engañe pensando que puede salvarse al mentir. Usted y Damask se han conocido el uno al otro desde hace más de 10 años. Desde que fue usted instrumental en ayudarle a garantizar la elección de Bon Tapalo. Sidious hizo un gesto casual. Un viejo rumor que no tiene base, de hecho, comenzando y perpetuado por rivales de la casa Palpatine. De nuevo, miente. Su traición fue hacia su padre y sus aliados reales, a cambio de la información que usted hizo pública y el subsecuente espionaje que llevó usted a cabo para Damask. Él le recompensó persuadiendo a Tapalo que le nombrara embajador. Sidious ocultó su pesar. Que sus enemigos en Naboo se hubieran puesto en contacto con Tem no era una sorpresa, pero la revelación hizo más firme su decisión de hacer que eliminaran a esos enemigos a la primera oportunidad, y para encargarse también de que la información respecto a su pasado desapareciera de los archivos públicos. El nombramiento como embajador llegó años después, como resultado directo de mis logros políticos en Naboo, dijo. Tem bufó una risa. ¿De la misma manera que el nombramiento para el Senado fue un resultado de sus logros? Hable claramente, Tem, dijo Sidious con su voz ahora plana y amenazadora. Tem le mostró una sonrisa amarga. Quizás no tiene usted nada que ver en la muerte de Kim, pero sospecho que fue usted cómplice. Hizo una pausa
y entonces añadió: «Ese pequeño discurso que dio en el Senado, comprendo que tuvo éxito en atraer la atención del Canciller Supremo. Claramente tiene usted el potencial para convertirse en un político de carrera. Desafortunadamente, planeamos acabar pronto con su carrera». Sidious se sacudió el polvo del hombro de su capa. «Haga pública todas las alegaciones que tenga. Demostrarán ser cotilleos para un día y ser olvidados al día siguiente». Tem plantó sus grandes manos en sus caderas y se rió de todo corazón. «Me ha malinterpretado, Palpatine. No estamos interesados en deshonrar su reputación o retenerle por un rescate. Pretendemos matarle». Sidious se tomó un momento para responder. Era extraño pensar ahora en que una vez había conocido el miedo, aunque nunca había sido un miedo incapacitador y nunca por mucho tiempo. Pero cuando era un niño, había experimentado el miedo como una respuesta condicionada a la amenaza. A pesar de la voz tranquilizadora dentro de él, que le había prometido que no le podría haber ocurrido ningún daño, había habido, durante un tiempo, una oportunidad de que algo terrible pudiera ocurrir. Más de una vez, la mano levantada de su padre le había hecho encogerse. Al final, había comprendido que él había conjurado esa voz, que no se había estado engañando a sí mismo al ejercer alguna creencia infantil en la invulnerabilidad. Y ahora comprendía que había sido el lado oscuro diciéndole que no le podría ocurrir ningún daño, precisamente porque era invulnerable. Desde el comienzo de su entrenamiento, la voz se había acallado al internalizarse. La creencia de Tem de que tenía poder sobre él podría haberle movido hacía mucho tiempo hacia tenerle pena en vez de agitarle hacia la furia y el aborrecimiento. Las emociones desnudas eran una consecuencia de llevar una doble vida. Mientras que valoraba su identidad secreta, quería, al mismo tiempo, que se supiera que era un ser con el que no se podían meter, que él blandía la última autoridad, que mirarle meramente era equivalente a ver a la materia oscura que unía y dirigía a la galaxia. ¿Qué espera ganar al matarme? Ya que lo pregunta, librar al Senado de otro compinche inútil más y enviar un mensaje especial a Ego Damask de que sus días de influenciar al Senado han terminado de repente. Durante 10 años hemos estado esperando ejecutar esta retribución, como usted la llama. Para algunos de nosotros ha sido incluso más tiempo, desde la asociación de Damask con un Bit llamado Ruxnon. El asesinato de Kerret Santé, pensó Sidious. Me temo, senador, que no ha pensado suficientemente en esta cuestión. La cara de Tem se quedó sin color. ¿Repercusiones, Palpatine? Pero hemos pensado en la cuestión y hemos tomado las precauciones necesarias. Sidious asintió. Le daré una última oportunidad para reconsiderarlo. Tem giró hacia alguien fuera de la cámara y soltó una carcajada. Dígale eso a los seres que tienen su vida en sus manos, Palpatine, y consuélese en el hecho de que haya conseguido tanto en su breve carrera. En cuanto se disolvió la holoimagen, 2 de los hombres de seguridad empezaron a avanzar hacia él. Sidious se preparó para la acción. Un golpe de la fuerza para enviarles retrocediendo tambaleándose hacia el holoproyector, luego un salto, con los brazos extendidos y las manos curvadas en garras, una hacia cada una de las tráqueas que arrancaría de sus gargantas. La fuerza se entrometió, atrayendo su atención hacia las ventanas de las paredes superiores. Al instante, el sonido de los rifles láser repetidores y los gritos doloridos retumbaron de las salas adyacentes. Entonces, se oyeron unos cristales al romperse que afectaron a los nervios cuando los guardias del sol entraron a través de las altas ventanas y empezaron a bajar, haciendo rapel hasta el suelo sucio, disparando mientras bajaban deslizándose por sus cuerdas de microfilamentos, alcanzando a los hombres de Sancté y al Rodiano, con tantos disparos que sus cuerpos fueron dejados cuarteados por las andanadas. Otros Sekani y rubios se lanzaron hacia la plataforma desde ambos lados, algunos llevando picas de fuerza y otros armas láser. Sidious todavía tenía que mover un músculo cuando una mujer de ojos plateados se acercó a toda prisa hacia él.
Ahora está a salvo, senador Palpatine. Él le sonrió. Eso puedo verlo. Un hombre cani, de pie, junto al holoproyector, estaba utilizando un aparato portátil para extraer información de él. Un momento después, una imagen de Ego Damask, vestido con una capa ceremonial, apareció como por arte de magia donde había estado Tem. El droide 114D estaba junto a él. «Tenemos la fuente, Magister», dijo el guardia del sol. «La instalación orbital Panoplia». Damask asintió. Reúnete con el resto de tu equipo y ejecuta el asalto. El guardia del sol asintió enérgicamente. ¿Dejó personal con el senador Palpatine? No, le dijo Damask. El senador Palpatine no requiere tu protección. Déjanos. Sidious pudo oír a los deslizadores aéreos flotando fuera de la fábrica. Sin más palabras, los guardias del sol empezaron a correr por la habitación. Obviamente me has estado vigilando de cerca, dijo Sidious cuando se aproximó al proyector. Darth Plagueis asintió. Tu secuestro ha estado en fase de planificación desde hace algún tiempo. Desde que hiciste hincapié en saludarme abiertamente en el Senado. Desde antes de eso, Veruna me alertó del hecho de que un grupo de nobles descontentos habían establecido contacto con el Gran. Plagueis hizo una pausa durante un momento. Podrías considerar a utilizar a Seyd Pestash para igualar las cosas con ellos. La idea se me ocurrió. En cuanto a nuestro encuentro público, necesitaba agitarte delante de ellos. Sin mi conocimiento. La rubicundez que había aparecido en la cara de Sidious se hizo más profunda. ¿Otra prueba? ¿Por qué debería necesitar ponerte a prueba? Quizás porque pensabas que me estaba volviendo tan maravillado por la vida en Coruscant que no reconocería el peligro. Claramente, no estabas tan maravillado. Pude ver que eras consciente desde el principio. Estabas determinado a complacerme y realmente lo has hecho. Sidious inclinó la cabeza en una reverencia respetuosa. Incluso en colaboración con la seguridad Sancté, Tem y los otros Grans son vulgares aficionados. Continuó Plagueis. Nuestros agentes les persuadieron que utilizaran el establecimiento en Uskru y la fábrica en la que te encuentras, que es nuestra, por así decirlo, a través de una sociedad de control llamada Limerge Power. Fuimos incapaces, sin embargo, de determinar dónde estaría refugiándose el Gran. Y ahora lo sabes, dijo Sidious. Pero ¿por qué ir hasta tales extremos para tenderles una trampa? ¿Por qué no matarles simplemente? Esto no es una cuestión Sith, aprendiz. Por el bien de las apariencias, necesitamos justificar lo que estamos a punto de desencadenar contra ellos. No han comprendido nuestro mensaje y ahora se les debe enseñar una lección. Aún así, otros intereses necesitan que les convenzan de nuestro razonamiento. ¿Cómo puedo ayudar? Ya has representado tu parte. Ahora, ve a encargarte de tus asuntos de costumbre. Hablaremos de nuevo cuando concluya la ceremonia de la Orden del Círculo Inclinado. Sidious guardó silencio durante un largo momento. ¿Hay un fin para estas pruebas? Dijo entonces. Sí, cuando no haya más necesidad de ellas.